En los videos anteriores, abordamos las comparaciones de la primera temporada de Sailor Moon Crystal con el manga, y las diferencias que tuvo el arco Dark Kingdom, y que tantos cambios tuvo, ya que ambas versiones cambian la historia de un episodio a otro. Pero en esta ocasión les traigo para todos ustedes la segunda temporada de Sailor Moon Crystal, que abarca el arco de Black Moon. Y como se acerca el estreno de las películas de Sailor Moon Eternal, creo que ya es tiempo de ver qué tipo de cambios tuvo la segunda temporada de Crystal. Prepárate para la continuación de las comparaciones, donde analizaremos las principales diferencias entre Sailor Moon Arco Black Moon y Sailor Moon Crystal. Tengan en cuenta los spoilers que pueden acechar en este video, ya que les traigo comparación de manga y Crystal, Arco Black Moon. Primera parte. Comenzamos con el acto número 15, llamado Intrusión. Sailor Mars. El inicio va a la par en ambas versiones, pero los cambios que se ven en este capítulo son los siguientes. En el manga, Umino también estaba presente cuando Chibiusa hipnotizó a Usagi, su familia y Mamoru, haciéndoles creer que ella es parte de la familia. Pero en la versión Crystal no viene ese detalle. De hecho, en la versión impresa, cuando Mamoru tiene en sus brazos a la pequeña Chibiusa, la mamá de Usagi menciona que la niña tiene un estilo de peinado igual al de Usagi. Incluso molesta a Chibiusa. Menciona que su nombre también es Usagi. Incluso en esta parte, Luna se da cuenta que la pelota que tiene Chibiusa es parecida a ella, porque Usagi se lo menciona y se ríe de ello. Incluso Luna también es hipnotizada por Chibiusa, pero esta reacciona y libera a Mamoru y Usagi. En la versión Crystal, ella estaba detrás de Chibiusa cuando eso pasó. En la versión Crystal, después de que Usagi se enoja con Chibiusa, hay un corte de escena, y aparece otro donde azota la puerta para interrogarla. Pero en el manga, Usagi corre y se lleva rápidamente a Chibiusa a su cuarto, para interrogarla también. Incluso en el siguiente panel Jingo fue por Chibiusa para cenar, cosa que en Crystal nunca ocurre. Algo que tampoco ocurre es el hecho de que Usagi se asoma para observar a Chibiusa dormir, mientras se cuestionaba si dormía de forma plácida, pero no lo cree así. En la versión Crystal tampoco lo vemos, pero sí vemos la plática que tiene Mamoru con Usagi, tal cual en el manga. De hecho, aquí mientras la parejita caminaba, había un chico que los espiaba. Cuando Usagi se queja de la nueva visitante, vemos en un panel donde la mamá de ella está abrazando a Chibiusa, e incluso menciona que no se quiere separar de ella. En Crystal se ve la preocupación de Rei, pero en el manga, eso nunca lo vemos. También agregan en la versión animada, que Chibiusa estaba vigilando a Usagi a distancia, pero en el manga en cambio nos muestran por primera vez a la hermana menor de Motoki, Unazuki Furuhata, quien es la mesera de esa cafetería, ya que Makoto menciona que la familia de ambos hermanos son dueños de ese lugar y del centro de juegos. Después de ahí, se dan cuenta que hay un trío de chicos hablando, y Makoto saluda a uno de ellos, es su amigo Asanuma, pero en Crystal únicamente lo vemos solo acercándose al grupo de chicas. Incluso algo curioso que vi, es que Asanuma no se esperaba que Usagi fuera la novia de Mamoru, ya que cuando ve a Rei, nuevamente en el club de lo paranormal, llega a mencionar que creía que Rei era la novia de Mamoru, porque la ve más hermosa, agraciada, y con un porte muy elegante. En el manga también, vemos algunos detalles que no vienen en Crystal, ya que mientras en Crystal, Koa no Carmeside incinera a un hombre, en el manga en realidad es a una niña pequeña la que es incinerada, siendo esto parte de la pesadilla de Rei. Incluso en la escuela podemos ver en dos paneles la presentación de Koan saludando en el club de lo paranormal, presentándose como la presidenta del club Black Moon. Durante el desayuno, Usagi pelea con Chibiusa por lo del festival. Pero a diferencia de Crystal, en el manga, Mamá y Kuko primero menciona que irá de compras con Chibiusa. Después regaña a Usagi por hablarle mal a la niña. En Crystal omite la parte donde Usagi busca a su amiga Rei, y piensa que no debió dejar a Luna sola en casa. Pero dice que regresará rápido, así que no hay problema. De hecho el vestuario de Rei cambia en ambas versiones, pues en el manga ella todo el tiempo porta el uniforme de la escuela. En cambio en Crystal tiene su traje de sacerdotisa.
En Cristal las falsas hermanas chocan con Chibiusa y la tiran. Rei las encuentra, pero solo les advierte que sean más cuidadosas. Ahí Rei se da cuenta que no son humanas. En cambio en el manga Chibiusa únicamente está parada viendo el escándalo que Kwon está haciendo al adivinar el futuro malo de las chicas de la escuela. Después es Rei quien choca contra las hermanas. Cuando Rei encuentra a las hermanas reales quemándose, llega Amy. Después Rei se comunica con Usagi para avisarle, y tanto Amy como ella se transforman. Tienen una batalla con Kwon y sus sirvientes. Justo cuando llega Usagi corriendo se transforma en Sailor Moon. Y Chibiusa se da cuenta de la identidad secreta de Usagi. Sailor Jupiter y Sailor Venus no estaban presentes al momento de la batalla contra Kwon y el secuestro de Sailor Mars. Ellas aparecen en el acto siguiente, finalizando ambas versiones de la misma manera. Para el acto 16 llamado Secuestro Sailor Mercury. El manga y Cristal inician un poco diferente, ya que en el manga después de que se llevan a Sailor Mars, Tuxedo Mask les pide a las chicas que dejen su transformación, porque la gente empezaba a juntarse cerca de allí. Cuando lo hacen las chicas se dan cuenta que Chibiusa está cerca del lugar. Y Usagi le empieza a reclamar sobre la desaparición de Mars, así que Luna defiende a Chibiusa. En Cristal en cambio, no se quitan la transformación, sino que Sailor Moon se acerca a ella y le reclama. En el manga, cuando Mamoru toca a Luna P, tiene una especie de visión y se sorprende. Se pregunta qué fue la visión que tuvo, pero en Cristal eso es omitido. En Cristal agregan la escena de las chicas con Artemis en la sala de control, preguntándole a Luna quién es Chibiusa, y de dónde proviene. Incluso aquí vemos cómo Amy está jugando ajedrez virtual. Antes de que pasara la escena de Mamoru llevando a Chibiusa a la casa de Usagi, podemos ver a Motoki aún sorprendido de conocer las identidades de las chicas, y que el subterráneo del centro de juegos sea la sala de control. Incluso aquí, él les reclamó de haberle ocultado el secreto, pero a pesar de eso él se ofrece a ayudarlas por si necesitan algo. Otra diferencia que hay, es que en el manga, las chicas van a la academia para señoritas, para investigar pistas sobre Rei y su paradero, pero cuando llegan la presidenta del club se ve deprimida porque Rei no ha ido a clases. Y ellos no tienen información porque Rei no formaba parte del club, pero Asanuma se acerca a Makoto y a Amy. Habla con ella sobre algunos detalles que acontecieron después de que Rei fue secuestrada. En eso la presidenta del club se acerca a hablar con Makoto y Amy. Pregunta por la salud de Rei, ya que Asanuma menciona que ella parecía que no gozaba de buena salud. Incluso la presidenta del club buscó a las hermanas con las que se toparon en el festival, pues estas al tener la marca de la media luna en su frente, les parecieron extrañas. Ella se cuestiona por qué Rei le pidió que se callara cuando las vieron. Incluso se pregunta dónde estará la rival de Rei, pues ella también desapareció sin más. Cuando Amy les pregunta si hubo algo más que haya pasado durante el festival, Asanuma les explica que tomaron la foto de un ovni, ya que los han visto por los atardeceres y les explica lo que es una abducción. Después es interrumpido en sus pensamientos cuando ve al grupo reunirse, entre ellos Mamoru Chiba. Comienza a darse cuenta que todos ellos son misteriosos, y guardan un secreto. Después pasamos a los paneles, donde Asanuma recuerda cómo conoció a Mamoru, lo comenzó a mirar por lo gentil que era, pero a la vez comenzó a sospechar que había algo especial en él, y eso lo reafirmó. Cuando un día mientras Mamoru jugaba fútbol y se lesionó en el brazo, Asanuma lo encuentra en un lugar apartado y observa cómo Mamoru se cura a sí mismo, sorprendiéndolo en el acto, y eso se hace preguntarse si es humano o no, o algún extraterrestre. En Cristal omiten por completo esa escena, pero en cambio, mientras Amy juega contra Bertier en el partido de ajedrez. Por un momento la villana hizo dudar a Amy de sus capacidades y del apoyo de sus amigas, por lo que Amy tiene el triste recuerdo de su padre dejándola sola cuando era una niña. Pero reacciona por los gritos de ánimo que Usagi le daba, así que no se rinde y continúa jugando. En esta parte difiere un poco con el manga, ya que mientras en la versión impresa, Amy baja el switch de la luz para que nadie las vea mientras se transforman, en Cristal Bertier huye cuando terminan el juego. Así que Amy sale tras ella, pero sus amigas quedan adentro con el público. En el estacionamiento se transforma y lucha, pero es vencida por Bertier.
y aunque Usagi llega y destruye a la villana, Rubeus se lleva a Sailor Mercury. En el manga, después de transformarse, Sailor Jupiter ataca directamente a Bertier, pero esta sale huyendo. Sailor Mercury igual la persigue, pero todas son atrapadas por los títeres de la familia Black Moon. Pero Sailor Venus los destruye. De hecho aquí, Bertier atrae el agua del subterráneo para atrapar a Sailor Mercury. Y ambas versiones terminan casi igual, salvo porque Chibiusa, en Cristal, estaba escondida observando la batalla. Y en el manga ella estaba en la casa de Usagi cargando el muñeco de Tuxedo Mask, mientras el viento soplaba. En el acto 17, titulado El secreto, Sailor Jupiter. Ambas versiones van a la par salvo por unos detalles. En el manga, cuando Usagi llega al centro de videojuegos para hablar con Mamoru, ella lleva su ropa normal, y no el uniforme escolar como lo muestra la versión Cristal. De hecho, en esta versión Minako encuentra en la calle a Makoto, tosiendo y le pregunta si está enferma. Pero en el manga Makoto llega al centro de videojuegos algo enferma. Incluso vemos que Chibiusa gana varios dulces y Mamoru molesto le pregunta cómo los obtuvo. Así que se pregunta si Luna P la estuvo ayudando todo el tiempo. Incluso aquí Minako llegó antes de que Makoto, porque su pluma de transformación le avisó que alguien estaba jugando el videojuego de Sailor V. Así que se apresura, y encuentra a Usagi enojada, y Chibiusa jugando. En Cristal, dan a entender que Mamoru lleva a Chibiusa a su casa, pero no vemos cuándo él la deja, cosa que en el manga, sí, ya que muestran la casa de Usagi y él despidiéndose. Pero cuando él le menciona que se ve bien con su uniforme, Chibiusa se sonroja. Después de eso vemos a las chicas hablando con Luna y Artemis en la sala de control. En Cristal, Minako es la primera en darse cuenta que Black Moon está atrás de Chibiusa, así que todas deciden protegerla mientras no sepan qué intenciones tengan con ella. Pero en el manga Makoto fue la que llegó a la conclusión de que a Chibiusa le decían conejo, e incluso mencionan que ella puede tener todas las respuestas de lo que está ocurriendo, ya que incluso se parece mucho a Usagi. Aquí Luna y Artemis le preguntan a Makoto si estaba resfriada. En eso ven en las noticias sucesos misteriosos de círculos dibujados en campos de trigo, por lo que Luna y Artemis se sorprenden. En Cristal vemos que Chibiusa observa a los padres de Usagi cocinando juntos, y recuerda a sus padres y cómo se sentía excluida de ellos, así que vuelve a irse a la calle, dejando sus regalos en el piso. Pero en el manga, únicamente vemos a mamá y Kuko asomándose, buscando a Chibiusa, mientras Makoto hablaba sobre la invasión de Black Moon. Aquí podemos notar incluso que Chibiusa convoca a un paraguas antes de llover y hace su truco de magia, pero en Cristal ella hace su truco cuando está bajo la lluvia. Ambas escenas no difieren mucho, salvo que en el manga Mamoru ve las visiones a través de la mano de Chibiusa, y en Cristal lo hace a través de tocar su hombro. Pero en el manga, si vemos un pequeño detalle que no viene en Cristal, es el golpe que le da al príncipe Diamante, con sus poderes a su hermano Zafiro, porque éste le reprocha que no hace los planes con cuidado y subestima a las Sailors. En eso llega Rubeus junto con Pets, o también conocida como Petside. Desea vengar la muerte de sus hermanas activando así el código 003. Mientras tanto, cuando Mamoru habla con Usagi, podemos ver una parte del panel, a Chibiusa vestida como una pequeña hada, mientras él explica cómo es que sabe que no es su enemiga. Cuando Mamoru y Usagi se van, llega Makoto, pero se desmaya por la fiebre, dentro de la cafetería, así que la hermana de Motoki lo envía a la farmacia a comprarle algo a Makoto para el resfriado, pero después vemos que fueron ellas a comprar el medicamento, y mientras que una se enamora a primera vista del farmacéutico, la otra se siente tan mal que solo quiere irse. Asanume se ofrece acompañar a Makoto a su casa y lo hace, cosa que en esta última parte concuerda perfectamente con la versión Cristal, aunque en esta, el encuentro de estos dos fue diferente en realidad. Lo curioso es que en el manga Makoto admite que ella puede controlar los rayos y se desmaya, pero en Cristal solo se disculpa con Asanuma por darle unas ligeras descargas eléctricas. En el manga, Asanuma quiere saber quiénes son todos en realidad, pues le menciona a Makoto sobre Luna, Mamoru, Amy Rey. A lo que ella le explica qué poderes tiene Mamoru por ser el protector de la Tierra.
y porque valora tanto a los amigos ahora que creció. La podemos ver incluso cuando era niña. Pasamos a una escena interesante que no se vio en Crystal. Aquí tanto Naru como los padres de Usagi están enfermos en sus camas. Incluso aquí vemos como Petside lanzó un virus mortal para que todos se enfermaran y perdieran la vida, para que sus sirvientes droidos reemplazaran a la gente de la Tierra. Incluso cuando Sailor Venus y Sailor Moon luchan contra estos, Usagi utiliza su antifaz para revelar la identidad de las personas que los atacan, así se da cuenta que es el enemigo. Así se va dando cuenta de la intención real que tiene Black Moon en su mundo. En eso llega Petside para luchar contra Sailor Jupiter, ya que no las perdonara por haber matado a sus dos hermanas menores. Y aunque Sailor Jupiter hace todo lo posible por enfrentar a su enemiga, esta sale victoriosa y la atrapa en su campo de energía. Y es secuestrada también, a pesar de que Petside fue destruida. Terminando de la misma manera ambos capítulos. Para el capítulo 18, titulado Invasión, Sailor Venus. Ambos capítulos inician a la par. Salvo que Artemis tuvo unas líneas más cuando quiso rastrear a Sailor Jupiter y su captor. De hecho, en el manga Artemis se le nota más molesto, y le da la orden a Luna de tomar el arete para que lo use como muestra. Así que Luna le pide la caja especial reforzada, pero en Crystal es Luna la que le da la orden a Artemis de obtener la muestra. En el manga, Artemis menciona que posiblemente Black Moon son extraterrestres que usan platillos voladores para entrar a Tokio sin ser detectados, mientras que en Crystal él no sabe con certeza quiénes son o qué buscan. En Crystal omite la parte donde Luna y Artemis observan la reacción del cristal oscuro y la negatividad que tiene. En el manga cuando todos llegan a la casa de Usagi, Mamoru le pide la muestra a Luna para estudiarlo, mientras que en Crystal él lo tiene todo el tiempo. Un pequeño detalle que cambió, fue que en el manga Rubeus desconfía del gran sabio porque gracias a él, ahora el príncipe diamante les da la espalda, mientras que, en Crystal, únicamente indica que el príncipe diamante confía plenamente en él, y eso hace que el gran sabio solo lo esté engañando. En Crystal omiten una pequeña escena del manga, ya que en este podemos ver unas chicas que van pasando y comentan algo relacionado con el color negro. Así que Usagi se siente mal porque esa palabra les recuerda a sus amigas y Black Moon. Pero en la versión animada únicamente ve por la ventana y recuerda a Amy, Makoto y Rei. Incluso en ambas versiones van a la par, salvo que por un momento en el manga, cuando Naru invita a Usagi al estudio a comer para ver un video, Umino no estaba con ellas, sino que le pidió el favor a él de encontrar un video, que fue difícil de conseguir, pero en Crystal, en el pasillo encuentra a las chicas y habla con ellas sobre un DVD que no le fue fácil de conseguir. En el manga cuando la última hermana espectral entra en trance y habla, Usagi se da cuenta que es mentira, pero se tapa la boca cuando Umino le pregunta si está bien. Después Umino explica que no les harán daño porque no es un cuerpo físico el que se comunica sino una realidad trascendente. Pero Usagi sale corriendo, en Crystal. Únicamente Usagi tiene las líneas del manga, pero se da la vuelta y se va corriendo. Este episodio es el que menos cambios tuvo. Solo tuvo algunas diferencias en cuanto a detalles y ubicaciones donde se encontraban los personajes secundarios. De hecho, en el recuerdo de Mamoru, podemos ver en el manga a la princesa Serenity rodeada de sus guardianas. Pero en Crystal únicamente la vemos sola. En el manga podemos ver por un momento a Rubeus como un espíritu cuando Calaverite está en trance hablando mal de la familia de la Luna Blanca. De hecho, cuando están en la sesión de canalización, todos están en una especie de auditorio, mientras que en la versión animada están al aire libre. De hecho, en la versión impresa, Sailor Venus se da cuenta que Calaverite está utilizando el cuerpo de Asanuma, de la presidenta del Club de lo Paranormal y de Naru, para convocar los espíritus de Sailor Mercury, Mars y Júpiter. Pero son atormentadas, y luego cambian a las hermanas espectrales, para atacar a Sailor Venus. Pero en Crystal, nunca vemos los espíritus de las Sailors, sino que aparecen las hermanas directamente de los mismos cuerpos. En el manga, podemos ver que cuando Usagi y Chibiusa son atacadas, Usagi en su desesperación llama a Mamoru, y él acude a ayudarla, golpeando con su bastón a Rubeus en la cara.
provocándole una herida y haciéndolo enfurecer. En Crystal ese llamado es omitido. Pero sí vemos la pelea de ambos chicos en ambas versiones. De hecho aquí, Usagi y Tuxedo Mask le piden por favor el broche de transformación, pero en el manga, Usagi le arrebata el broche a Chibiusa para transformarse e ir a ayudar a Sailor Venus. Ambas partes van a la par, solo que en el manga cambia únicamente en el hecho de que Sailor Moon destruye a Calaverite rápidamente, sin siquiera ver cómo la eliminó, y corre a abrazar a Sailor Venus. Pero en Crystal sí logramos ver con detalle cómo derrota a la última hermana de la persecución y ayuda a Venus a levantarse. Ambos episodios terminan igual. Si el video les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, para que más personitas conozcan las diferencias del manga con Crystal. Apóyame con tu like y tu comentario, siempre los leo todos. Les saluda su amiga Samotita16. Hasta la próxima.